Bueno, pues vamos a iniciar. Te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Vamos a orar rápido. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, en esta hora, Padre, que seas tú el que siga hablando a nuestra vida, Señor. Que sea tu palabra la que siga hablando a nosotros y podamos entender lo que tú tienes en esta tarde para tu pueblo, Señor. Gracias porque estamos juntos, gracias porque tú nos has traído, Señor. Queremos aprender de tu palabra, queremos aprender lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Y bueno, ¿cuántos? Yo creo que todos recordamos lo que hemos estado viendo en estas 3 estudios previos, bueno, 2 estudios previos. Con el tercero vamos a dar un pequeño repaso de este asunto, no como la semana pasada, porque la semana pasada me aventé muchísimo repaso, en lo que espero que lleguen los demás hermanos. Les voy a hacer algunas preguntas, ¿bien? Para ver si vamos bien aprendiendo, si no. ¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Cómo se llama? Las raíces de la fe, ¿bien? Para que entendamos qué es lo que somos, para que entendamos por qué estamos aquí y qué es lo que dice la Escritura. Hemos estado estudiando desde Génesis y ahorita vamos cuando el pueblo de Dios, ¿qué le pasa? Se divide, ¿ok? Ya pasamos por la promesa de Dios. ¿Dios a quién le da la promesa? ¿A quién Dios le promete algo? Bueno, no les voy a decir qué, porque necesito que me digan qué le promete. Dios llama a una persona para que salga de su casa, para que salga de sus parientes y sea un pueblo, sea alguien especial. ¿A quién Dios llama? Abraham, ¿ok? Dios llama a Abraham y ¿qué le promete? Que va a tener una descendencia como la estrella del cielo, como la arena del mar. ¿Bien? Dios se lo promete a Abraham y veíamos algo importante. ¿Quién recuerda o quién me puede decir qué significa la palabra hebreo? El cruzado, el que cruza. ¿Ok? Entonces recordamos y entendemos que se le llama por primera vez hebreo a Abraham cuando cruza el mar, cuando cruza el río, y en ese momento se le llama el hebreo. ¿Ok? Nosotros lo escuchamos y decimos que es una palabra muy padre, pero lo que significa realmente es el que cruza o del otro lado. ¿Bien? Recordamos que Abraham es o no es judío. ¿Abraham es o no es judío? No es judío. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no es judío? Abraham era un gentil, ¿ok? ¿Quién recuerda que era gentil? ¿Recuerdan qué significa la palabra gentil? Goy, Goy, goim. Goy, singular, goim, plural. Pero ¿qué significa goim o goy? No pueblo, ¿ok? Recuérdenlo, goy, goim significa no pueblo. Bien, ok, entonces Abraham era un gentil, un no pueblo. Bien, Dios lo llama, se le conoce, se le empieza a llamar hebreo porque viene del otro lado del río y Dios le promete una descendencia. Esa promesa que Dios le da a Abraham, ¿a quién se la pasa? A Isaac. ¿Ok? De Isaac, ¿a quién se la pasa? A Jacob. De Jacob, ¿a quién se la pasa? A Efraín. ¿Ok? Todo lo que veíamos de José, todo lo que vimos, etc. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Es importante que esto lo podamos manejar un poquito más fluido, porque es importante que podamos, si a lo mejor
lo hemos visto detenidamente y etc. Cuando tú hablas con una persona, pues no vas a tener 6 horas para poder hablar con ella. Vas a tener que darle la información rápido, ¿ok? Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, Efraín. ¿Bien? Ahora, ¿quién recuerda qué quiere decir Efraín? Fructífero. ¿Bien? Dios los convierte en un pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Dios los convierte en un pueblo. ¿Y este pueblo cómo se llama? Israel. ¿Por qué? Porque a Jacob recuerden que le cambian el nombre por Israel, que significa el que reina con Dios. Muchos lo traducen como el que pelea o el que se enfrenta a Dios. El significado es el que reina con Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguro, seguro? Ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién me puede decir qué es lo que pasa cuando ya salen de Egipto y se forma un reino? ¿Quién es el primer rey de Israel? No lo vimos, pero se los mencioné. O sea, no lo vimos con dibujitos como se los puse, pero sí se los mencioné. ¿Quién recuerda quién es el primer rey de Israel? No. Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Una trivia que no les pregunté, o que no se las dije la semana pasada. Antes de que el pueblo de Israel fuera gobernado por reyes, ¿cómo eran gobernados? ¿Cómo se regían? Por jueces. ¿Ok? Por eso es que en su Biblia hay un libro que se llama Jueces. ¿Ok? Eran las personas que gobernaban en ese momento. Cuando llega el turno del sacerdote Samuel, el pueblo le pide a Samuel que le den un rey. Y el primer rey que levantan es Saúl. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el segundo rey que hay? David. Ahora sí, David. ¿Bien? Después, Salomón. ¿Recuerdan qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó? Se inclinó a dioses. ¿Se acuerdan el principio bíblico que veíamos cuando les dije que hoy no era, administración de matrimonios? Pero ¿cuál era el principio? ¿Quién se acuerda cuál es el principio bíblico que aprendimos de Salomón? ¿Alguien se acuerda? No me asusten, que no se acuerda. ¿Cuál era el principio bíblico que vimos la semana pasada, que aprendimos con base en lo que Salomón había hecho, de cómo había desobedecido? ¿Se acuerdan que sus mujeres le dijeron, que le dejaran tener a sus ídolos? Que es bíblico que no se puede casar una persona que es parte del pueblo de Dios con alguien que sea gentil. ¿Por qué? Porque sus estándares de valores no van a ser los mismos. ¿Ok? Pero algo que veíamos, y se los recuerdo, es que el hombre como tal, Dios le ha dado la autoridad dentro del hogar. ¿Están de acuerdo? Dice la palabra que Dios ha puesto al varón como cabeza del hogar. Lo que les comentaba la semana pasada es que el varón tiene la responsabilidad de enseñar a la mujer el camino de Dios y de explicarle. ¿Están de acuerdo? Y de no permitirle o no permitirse, los dos, ambos dos, no permitirse realizar cosas que estén fuera de la Escritura. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú conoces la Escritura, por más amor que tú le tengas a una persona, no puedes hacer lo que Salomón hizo. Por amor, él permitió que sus esposas construyeran ídolos. Por amor, él fue con sus esposas a adorar a los ídolos. En el nombre del amor.
Pero cuando haces lo que está fuera de la Escritura por amor, no es lo correcto, ¿ok? El hombre de la casa debe de saber, y para esto el hombre de la casa debe de saber la Escritura, debe de saber decir, no, por esto y esto y esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me entienden? Ok, después, ¿qué es lo que pasa? A raíz de la desobediencia de Salomón, ¿qué es lo que sucede? Dios dice, voy a dividir el pueblo. ¿Bien? ¿Cuántas tribus quedan en el norte? ¿Cuántas tribus quedan en el sur? ¿Cómo se llaman esas tribus? Las del sur. Ajá. Judá y... ¿Quién se acuerda? Judá y... ¿De qué tribu era Pablo? Benjamín. ¿Ok? Judá y Benjamín. ¿Sale? Entonces, 10 tribus quedan. A ver, Alex, regrésale una, por favor. Ahí está. ¿Ok? Dios divide el reino. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque ya todo lo que hemos dicho es muy importante, muy importante que lo tengas presente para seguir entendiendo. Lo que estamos viendo aquí realmente es un resumen de toda la Escritura. Y en algún momento la vamos a estudiar paso por paso, pero este es un resumen a grandísimos rasgos, pero para que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, o por qué estamos reunidos esta tarde en este lugar. ¿Bien? El reino de Israel se divide, reino del norte, reino del sur. En el reino del norte hay 10 tribus, el reino del sur solamente hay 2. ¿Bien? Ahí les va una pregunta capciosa. ¿Leví era tribu? ¿Sí o no? No. Ahora, ¿dónde quedó Leví? En el reino del sur. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenían que estar trabajando en el templo. ¿Y el templo dónde queda? En el reino del sur. ¿Ok? Lo que mencionábamos. Cuando Dios divide el reino, en el reino del sur se queda el templo. El rey del norte, al darse cuenta que por mandato de Dios, el demás pueblo tenía que ir al templo, tenían que bajar al reino del sur, se alarma, entra en preocupación porque dice, si ellos van otra vez al templo, van a decir, ¿por qué estamos divididos? Volvamos a ser una sola nación. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que hace el rey del norte? Exacto, implementa sus propias fiestas. Recordemos que nadie más podía ofrecer sacrificio más que los levitas. Un ejemplo para que lo entendamos. Por decirlo de alguna manera, nadie más podía tocar o nadie más podía predicar si no eran de la tribu de Leví. ¿Ok? Pero, como en el norte no había levitas, dice la Escritura que el rey del norte empezó a poner a sus propios ministros. ¿Ok? Aquellos que sentían que tenían un llamado de Dios. ¿Sale? ¿Y eso a Dios le agradó? No. Cambian las fiestas. Recordemos que vimos todas las fiestas que Dios da. Las cambia. Dicen, si la fiesta era tal día, la vamos a poner 2 meses después. ¿Ok? ¿Y eso qué consecuencia trae? ¿Qué es lo que decía la palabra en Deuteronomio 28? Que si no seguían la Escritura, si no seguían la Torá, iban a ser echados de ahí.
Los iban a mandar a diferentes lugares y se les iba a llamar no pueblo o gentiles. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguro, seguro? Ok. Porque bueno, ahora sí vamos a la siguiente, por favor. Déjenles cuento algo rápido. No sé cuántos vieron la publicación que pusimos hace rato en Face de que íbamos a tener el estudio, y había un hermano que comentó que si lo podíamos transmitir. Ahorita estuve haciendo algunas pruebas, pero lamentablemente por el lugar no tenemos señal aquí adentro, entonces no se puede transmitir. ¿A qué voy con esto? Que sabe, hermano, a veces hay personas que no están en este lugar, que quisieran estar en este lugar, y Dios nos ha permitido, Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Entonces, no es casualidad, no es que digamos, es que no teníamos nada que hacer, sino Dios te ha permitido que estés aquí por un propósito, para seguir aprendiendo de su palabra. ¿Bien? Ahora, dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículos 17, versículo 18. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. ¿Ok? Hicieron sus ídolos, se fueron tras otros dioses. La siguiente, por favor. Entonces, como estaba advertido, el reino del norte, lo que ustedes ven en azul, a causa de la idolatría, son llevados cautivos por Asiria. Se mezclan con los gentiles, pierden su identidad, se dispersan entre las naciones. Se les llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Y esto es algo que debemos de recordar o de tener bien presente. Se les conoce como las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? ¿Cómo se les conoce? Ok. Y Judá, años después, las dos tribus del sur son llevados cautivas por Babilonia, pero en el exilio se arrepienten, no pierden su identidad. Luego son dominadas por medos persas y se les deja volver, pero sin autonomía. Y en ese momento se les empieza a llamar judíos. ¿Quién recuerda por qué se les llama judíos? Por la tribu de Judá. Recordemos que viene de la palabra Yehudí, que quiere decir de la tribu de Judá. Por eso es que se les empieza a llamar judíos. Entonces yo te pregunto, ¿todo Israel eran judíos? No, solamente una tribu. ¿Ok? Y en el momento que el reino del norte es disperso, pierde su identidad. Y ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que se van. Y en el reino del sur también se va, pero cuando está en el exilio se arrepiente. ¿Y se acuerdan lo que había prometido Dios? Que cuando te llevara al exilio y en el lugar donde tú estuvieras se arrepienten, Dios los iba a regresar. Eso es lo que pasó con Judá. Judá es llevado a Babilonia. ¿Cuántos recuerdan la historia de Babilonia? Nabucodonosor y todo ese rollo. Se arrepienten y Dios permite que regresen. ¿Ok? Pues no tanto. Ahorita vamos a... De hecho, ¿mande? ¿Hoy en día? Ahorita lo vamos a ver más adelante, en una imagen. Vamos a ver más adelante. Se hace un poquito más chiquito el país. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? No quiero que se me pierdan, porque si se me pierden, ya no van a regresar. ¿Ok? La que viene, por favor. Bueno, se dice que el reino de Israel era un solo reino hasta el año 721 antes de Cristo. ¿Ok? Antes del Mesías, antes de Jesús. Hasta el año 721. ¿Por qué? Porque en ese momento son llevados al exilio, hacia Siria.
Y en el año 587 son llevados el reino de Judá a Babilonia. ¿Ok? La que viene, por favor. Esta es una... Dicen los que saben, dicen los estudiosos, que esto es algo que probablemente pudo haber sucedido. La dispersión de esta manera. De Israel a Siria, de Asiria a todos los demás lugares. ¿Ok? Si tú recuerdas un poquito de geografía, ya te vas dando cuenta, bueno, ahí está Italia, ahí está Grecia, ahí está España, Portugal. O sea, ya te empiezas a dar cuenta que, bueno, que ya empieza a haber países que a lo mejor tú dices, bueno, ya empiezo a conocer, ¿no? Y el pueblo, el reino del norte es esparcido en toda esta área. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Pierden su identidad. Ahora, ¿qué es perder la identidad? Yo ponía un ejemplo muy fácil. ¿Cuántos saben de dónde vienen sus abuelos? Hay algunos que vienen de los estados de la República. En mi caso, Veracruz y Guadalajara. Bueno, eso me han dicho. Pero, antes de ellos, ya la verdad no sé ni siquiera de dónde vengo. No sé de dónde viene mi familia. ¿Estás de acuerdo? O sea, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo me caso. No es nada seguro, no, es cierto. Pero supongamos que yo me caso. Pero me voy a vivir a otro país. Supongamos que me voy a ir a otro país. Supongamos que me voy a España, para no aprender otro idioma. Me voy a España. Mis hijos nacen allá. Mi esposa y yo somos mexicanos. ¿Nuestros hijos qué serían? Españoles. Pero nuestros hijos, uno se casa con una italiana y otro se casa con una francesa. Y se van a vivir a sus respectivos países. Mis nietos, ¿qué serían? Uno italiano y otro francés. ¿Ok? Si llega el momento en que alguien les dice, tú eres mexicano, ¿tú crees que ellos van a decir, sí, yo soy mexicano? No, yo no soy mexicano. ¿Estás de acuerdo? Empiezan a perder su identidad. O la nacionalidad que en este caso yo tendría. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Eso es lo que pasó con estos. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Perdieron su identidad. Eran israelitas, eran parte del pueblo de Dios, pero Dios permite que se vayan al exilio, que se dispersen. Simplemente algo que te dejo ahí. ¿Qué civilización estaba aquí antes de que llegaran los conquistadores? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hicieron las pirámides y todo este rollo? Los mayas, los aztecas, los zapotecas, los toltecas, los zapotecas, todo lo que termina en tecas. Había aquí, ¿ok? ¿Y quién es el pueblo que viene y conquista? Los españoles. ¿Ok? Bien, se los dejo ahí, al ratito lo vamos a unir. ¿Perfecto? Ahora, por eso es importante que yo le decía, cuando estaba dando este estudio, yo le comentaba a Vale que se lo estaba diciendo, le decía, algo que es muy importante es que cuando tú empieces a estudiar la palabra, no te creas todo lo que te dice la gente. No te creas, yo le decía, no te creas ni lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes que investigar. Tú tienes que ver que la historia empalme con lo que dice la palabra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mucho de esto que vamos a empezar a ver empieza a ser historia.
¿Ok? Ahora, ¿ya entendemos este punto? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? Entonces, todo este rollo que se hizo, ¿quiénes fueron? Las 10 tribus. Las 10 tribus, ¿ok? Recuerden eso. Todo esto que pasó fueron las 10 tribus. ¿Bien? Los exiliaron. Ajá. Son los que llevaron cautivos a Siria y de Siria fueron dispersos. Ok, ahí tenemos ahí un pequeño asunto. Los de Israel, los del norte, son llevados y pierden su identidad. Y se dispersan, que es lo que estamos viendo aquí. Los del sur, que son Judá, son llevados a Babilonia y en Babilonia se arrepienten. Y Dios permite que regresen a Judá. No pierden su identidad. Israel pierde su identidad. Judá no pierde su identidad. Por eso es que hasta el día de hoy podemos localizarlos o encontrarlos como los judíos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ven bien? Si algo no les va quedando claro, díganme para regresarme. ¿Va? Sale. Entonces, así es como vinieron, así es como regresaron los judíos. Ya vimos que los de Israel se esparcieron. ¿Están de acuerdo? Judá regresa. ¿Ok? Ellos fueron llevados a Babilonia. ¿Se acuerdan la historia de Nabucodonosor, la historia de Daniel en el foso de los leones? Y es decir, que te enseñan desde que eres un chiquitillo. ¿Bien? Ahora, después pasa aquella famosa escena de la mano que escribe en el reino y le dice, tu reino fue pesado y se fue encontrado falto de peso. Por lo tanto, tu reino va a ser derrotado. Llegan los medo-persas y derrotan a Babilonia. Y ahora los judíos no están bajo el dominio de Babilonia, sino bajo el dominio de los medos persas. ¿Ok? Toda esta historia que yo creo que nos lo enseñaron en la secundaria, y cómo Magno conquista la gran parte del mundo conocido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, Dios permite que regresen a Jerusalén, a el reino del sur, y construyen o reconstruyen el templo de Salomón. Recordemos que Salomón había construido el primer templo y cuando el pueblo es llevado a Babilonia, destruyen el primer templo. Cuando regresan de Babilonia, se dan cuenta que no hay templo y lo reedifican. Aquel pasaje famoso que dice, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. ¿Se acuerdan de aquel que en todos lados se dice y a veces te dicen, no, la gloria de esta casa será mayor que la primera? Bueno, lo que estaba refiriendo realmente era al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya lo habían destruido, lo reconstruyen y vuelven a realizar los sacrificios, ¿ok? Para Dios. En este momento ya no había el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿ok? ¿Por qué? Porque era algo tan preciado. ¿Cuántos sabemos qué es el arca de la alianza? ¿No sabemos qué es el arca de la alianza? ¿Sí? A ver, ¿quién me recuerda qué es el arca de la alianza o el arca del pacto? ¿Mande? Ajá.
¿Se acuerdan que había como una cajita en el cual había 2 ángeles así? Ese es el arca de la alianza. Ahí es donde se llevaba la sangre del cordero y se derramaba, ¿ok? Para perdón de pecados. Ahí es donde habitaba la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, imagínate, si un arca de tanta importancia caía en manos enemigas, era como el acabose del asunto. Entonces, el pueblo la escondía. ¿Pero qué creen? La escondió también, que ya no saben dónde la dejaron. Y es real. La escondieron tan bien que no saben dónde quedó. Y los que sabían dónde estaban, ya se murieron. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo no había. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. La que sigue, por favor. Entonces, Dios le promete algo a su pueblo. Pero un día, los del reino de Israel, ¿quién es el reino de Israel? El reino del norte, las 10 tribus, las que ya estaban por todos lados, volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue este día, ya no volveré a decirles, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Este día será grandioso. Pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación. Tendrán un solo rey. Y volverán a Jerusalén todos los que fueron llevados a otros, ¿qué? Países. ¿Ok? La promesa de Dios desde el inicio es que Dios solamente tiene un pueblo. Dios solamente ama a un pueblo. Pero ese pueblo desobedeció y el reino del norte fue esparcido en las naciones. El reino del sur fue llevado a Babilonia, pero se arrepintió y regresó. Es lo que conocemos como judíos. Pero Dios promete que en un día, en un momento, no importa dónde esté esas 10 tribus, Dios las va a regresar. Y van a volver a ser un solo pueblo. Y van a tener un solo rey. ¿Ok? Es lo que Dios promete. ¿Estás de acuerdo? Ok. Esto está, para que no me crean a mí, esto está en Oseas capítulo 1, versículo 10, versículo 11. ¿Ok? A lo mejor tú dices, es que casi no uso la Biblia aquí. No te preocupes, sí la estamos usando, nada más que como se los pongo aquí, por eso no la abrimos. Pero todo esto que le estoy diciendo es con base bíblica. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bien. Si ves que veo mi celular, no creas que estoy chateando. Lo que pasa es que estoy viendo la hora para no pasarme, porque ya luego por ahí me andan reclamando de que nada, veo el celular. Nada, es cierto. Bueno, bien, la que viene, por favor. Regrésale. Ahora estaban solamente 2 tribus, ¿ok? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y véanlos, están bien tristes los compadres, porque están solitos, ¿sale? La que viene, por favor. Pasaba el tiempo. Y aquí es algo muy importante. Los judíos se hicieron más rigurosos con la ley. Ahora ya voy a empezar a hablar de judíos, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya sabemos que los que se fueron y regresaron, a eso se les empezó a llamar judíos, ¿sale? No me estoy refiriendo a todo Israel, solamente a los judíos. Entonces los judíos se hicieron más rigurosos con la ley, o sea, con los mandamientos, al punto de agregar mandamientos para poner cercos de protección, o sea, para que no vayan a quebrantar los mandamientos de Dios. Pero daban más énfasis a estos mandamientos de hombre que a la ley escrita o la Torá. Esto es algo muy importante. Llegó el momento en que los judíos empezaron a hacer algo que se llama ley oral, que no está escrita en la palabra, pero
que para los judíos es como si estuviera escrito en la palabra. Esta ley oral llegó el momento en que los judíos le hacían más caso a la ley oral que a la ley escrita. Cuando me refiero a la ley escrita o a la Torah, recordemos que me estoy refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Entonces, los judíos empiezan a utilizar o empiezan a manejar más la ley oral. ¿Cuál es esta ley oral? Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos, o bueno, recordemos cuando a Jesús le dicen, oye, tus discípulos no se lavaron las manos. ¿Sí recuerdan ese pedazo? Llegó un momento en que los fariseos llegan y le dicen, oye, Jesús, ¿qué onda con tus discípulos? No se lavaron las manos. Y Jesús les contesta, no contamina lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Los discípulos de Jesús eran unos cochinos que no se lavaban las manos y así comían? No, sí se lavaron las manos. Pero había una ley oral que te decía, cuando vayas a lavarte las manos, lávatelas 7 veces. Lávatelas y haz una oración. 1, y haces la oración. Ya. 2, y haces la oración. 3, y haces la oración. 4, y haces la oración. 5, y haces la oración. 6, y haces la oración. 7, y haces la oración, y ya puedes comer. ¿Ok? ¿Vamos bien entendiendo? Entonces, cuando los judíos ya regresan, cuando pasa el tiempo, los judíos dicen, bueno, no queremos que nos vuelvan a llevar al exilio, no queremos que nos vuelvan a llevar a otro país. Tenemos que obedecer. Pero como sabemos que siempre andamos desobedeciendo, vamos a ponernos más duros, vamos a ponernos más estrictos. ¿Cómo es esto? Vamos a ponerles un ejemplo. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos el comportamiento de un niño chiquito. De un niño que empieza a caminar, que anda de travieso por todos lados. ¿Qué es lo que le pones a ese niño? Para que no se vaya, supongamos, si hay unas escaleras, ¿qué le pones? Un barandal o algo para que no pase. O supongamos que lo metes a tu cuarto, pero no quieres que se salga del cuarto. ¿Qué le pones? Otra vez, algo que le estorbe para pasar. ¿Ok? Una como cerca de protección. Y eso no quiere decir que no quieras a tu hijo, sino al contrario, porque lo quieres, no quieres que ande por todos lados. Pasa lo mismo con la ley oral. La ley oral es protección para la ley escrita. Pero, en ocasiones, la ley oral es demasiado pesada. ¿Ok? O sea, es muy complicada cumplirla. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien, 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 bien? Ok. El templo era el centro del judaísmo, aunque ya no estaba el arca del pacto, bueno, lo que les comentaba hace rato, perdieron su rastro. Pero seguía todo el oficio sacerdotal, el continuo sacrificio para el perdón de transgresiones de pecado, las ofrendas voluntarias y las celebraciones de las fiestas. ¿Ok? Recordemos que se seguían celebrando las fiestas, iban ofreciendo los sacrificios. En las sinagogas se reúnen los días de reposo. ¿Cuándo se reúnen? En Shabbat, los días de reposo, a estudiar la Torá. ¿Ok? Enseñaban la interpretación al pueblo. Los rabinos, los rabí, había 3 niveles de maestros. Rabí, rabino y raboní. ¿Ok? Rabí, rabino y raboní. Y tú te darás cuenta en la Escritura que a Jesús le llamaron de las 3 maneras. Rabí, rabino y raboní. ¿Ok? Enseñaba la interpretación al pueblo, un camino, una manera de cumplir la ley y los profetas. ¿Ok? Sí, pero eran los que oficiaban, eran los que daban el sacrificio en el templo. Recordemos que los levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes.
Pero nadie más podía dar servicio al templo más que los levitas. ¿Sale? Ujú. Sí. La mayoría de ellos, algunos estudiaban, y bueno, como lo de Jesús era una persona que estudiaba, pero era de la tribu de Judá. ¿Ok? Pero los que ofrecían sacrificios, los que mantenían en orden el templo, eran de la tribu de Leví. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y bueno, crecía la esperanza. Y aquí nos vamos a detener un momentito. La esperanza de que vendría el ungido de Dios, del linaje de David, de la tribu de Judá, que los libertaría de la opresión de sus conquistadores y restablecería el reino en unidad, las 12 tribus, y sería un reinado de paz y prosperidad, donde las naciones acudirían a ellos. ¿Ok? Yo te pregunto, ¿tú sabes por qué los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías? Por esto. Esa es la respuesta. Dios había prometido un rey del linaje de David, el cual iba a reunir a las 12 tribus e iba a reinar sobre todo el país, unido. Iba a traer paz y los iba a poner como una nación a la que todas las demás naciones iban a querer venir hacia ellos. ¿Ok? Y los judíos dicen, espérate, si tú dices que Jesús es el Mesías, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no unificó las 12 tribus de Israel? ¿O por qué no fue rey? Porque recordemos que Jesús no fue rey. Y recordemos que lo que pasaba es que muchos querían poner a Jesús como rey cuando estuvo aquí. ¿Se acuerdan cuando le ponen Jesús, el rey de los judíos, en la cruz? Era una manera de burlarse porque decían, bueno, tú eres el rey de los judíos, ¿no? Tú dijiste que ibas a ser el rey, ¿por qué te están matando? ¿Ok? Por eso es que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, porque para ellos el Mesías va a venir y va a traer paz, y van a poner a Israel como una nación poderosa, como una nación grande. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, ¿Jesús tiene posibilidades de cumplir esto? Sí. Y ese es el propósito de Jesús. El propósito de Mesías es unificar en un solo pueblo a todas las naciones. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito del Mesías? ¿Cuál es lo que tiene que cumplir el Mesías? Ser el rey de Israel y traer paz. Los judíos dicen, Jesús en lugar de traer paz, ve todo lo que trajo. ¿Por qué? Porque 70 años después de Jesús vuelven a destruir el templo. ¿Ok? Entonces, mi hermano, ¿entiendes por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías? Si tú hablas con un judío, y son bien gandallas los judíos, o sea, son buena onda, pero cuando empiezas a hablarles de Jesús, casi te dicen, no quiero saber nada de eso. Porque dicen, tu Mesías, según, no trajo nada de esto. Pero vamos a ver que sí lo trajo. Vamos a ver que lo va a cumplir. ¿Y cómo lo va a cumplir? ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Vamos bien? ¿Duda, pregunta, comentario, sugerencia, queja, ofrenda? ¿No? ¿Vamos bien entendiendo hasta aquí? Bueno, entonces los judíos nada más creen en Dios. Es correcto, los judíos solamente creen en Dios. Correcto, en el Tanaj. Solamente que lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ellos lo conocen como el Tanaj, que son la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos, los profetas y los salmos.
que es lo que nosotros tenemos como la Biblia, como el Antiguo Testamento en nuestra Biblia. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda? Mande. Pero estabas platicando bueno, el ejemplo que pusiste de los niños que para que no te pasaran De la ley oral. de la niñez. ¿Eso existe? O sea, ¿eso está presente? O sea, ¿eso lo seguimos nosotros? ¿O realmente fue en esa época? ¿O? No, aún hasta el día de hoy, la ley oral existe. Es correcto. La ley oral sigue vigente. Si tú quieres ser un prosélito, que es un prosélito, una persona que no siendo judío se convierte al judaísmo, te van a decir, aprende todo lo que está escrito, más lo que los rabinos te van a enseñar. Un ejemplo, algo práctico. El Shabbat, Dios dice, celebra el Shabbat. Dios te lo manda en los primeros 10 mandamientos. Guarda el Shabbat. En ese día no hagas nada y concéntrate en mí. En teoría deberíamos de hacer eso, pero nunca te dice cómo lo tienes que hacer. Lo único que te dice es, guárdalo, apártalo para mí, busca de mi presencia. Ese es el mandamiento de Dios. Pero los judíos dijeron, ok. Mira, para no desviarnos, vamos a poner que tenemos que encender velas. Si no se encienden las velas, no se puede hacer Shabbat. Que vamos a cenar. Si no hay cena, no podemos hacer la cena de Shabbat. Y empiezan a poner ciertos tipos de cosas adicionales. ¿Ok? ¿La ley oral, entonces, es buena? Sí, es buena. Pero primero nos debemos de enfocar en lo que Dios escribió, en lo que Dios dejó. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero de alguna forma también estamos regidos por eso. Nosotros estamos regidos por la ley de Dios. Estas son leyes de hombres que las pusieron para que pudieras cumplirlo. O sea, es como, te voy a poner otro ejemplo. Como Adán y Eva. Dios le dice a Adán, oye Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer. Del único que no puedes comer es del árbol que está aquí en medio, de la vida y de la muerte. De ese árbol tú no lo puedes comer. ¿Ok? Digamos que esa es la ley escrita. Lo que Dios directamente dijo. Dijo, no puedes comerlo. Pero Adán va con Eva. Y sabiendo la naturaleza de las mujeres, que digamos que es un poco, ¿cómo les diré? Es un poco curiosa. Adán le dice, ¿qué crees? Dios me dijo que de todos los árboles podemos comer, pero no podemos comer ni tocar este árbol. ¿Lo que Adán dijo estaba mal? No, pero le añadió, le dijo, no podemos comer ni tocar. Le puso de su ley oral. Le puso un cerco, le puso una protección, le dijo, si ella no lo toca, no le van a dar ganas de comérselo. Si ella ni siquiera se puede acercar, no vamos a correr peligro. Pero eso es lo importante, que nosotros debemos de conocer lo que realmente Dios dijo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que llega la serpiente? Y le dice, Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, van a ser igual de sabios que Dios. Van a vivir eternamente. ¿Tú crees que si la serpiente solamente hubiera dicho eso, Eva le dijo, sí, ¿verdad? Voy a comer y luego se comiera? No, necesitaba tener una prueba de que no iba a pasar nada.
Entonces lo primero que la serpiente le dice a Eva es, tócalo. Vas a ver que no te va a pasar nada si lo tocas. Y Eva lo tocó. ¿Y le pasó algo? Pues no, porque ese no era el mandamiento, que no lo podía tocar. Al momento en que lo toca dice, oye, tienes razón. Lo toqué y no me pasó nada. Y Adán me dijo que si lo tocaba me iba a morir. Ah, qué chismoso es ese Adán. Si no le pasaba nada, si lo había tocado, menos, en su razonamiento, menos le iba a pasar algo si lo mordía. ¿Ok? Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? La ley oral sirve como cerco cuando somos pequeños. Pero conforme más vayamos aprendiendo de la Escritura, nos vamos a ir enfocando en lo que realmente es lo que Dios quiere. ¿Ok? Hasta que lleguemos, como dice la palabra, hasta la estatura del varón perfecto. ¿Bien? ¿Sí me entendiste? Ok. Bien. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Dice la Escritura, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, en el cual le llamará Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo de la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Ok? Hasta en ese momento el milagro más grande que Dios había hecho era haber sacado al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a su tierra. Pero llegará el día en que ya no se dirá que Dios los sacó de la tierra de Egipto, sino que dirán, vive Jehová que trajo a la casa de Israel, los del reino del norte, de todas las tierras donde habían sido dispersos. Y serán una sola nación. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Ok, la que viene, por favor. Dice Mateo 1:21, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo te pregunto, dice aquí en la Escritura, bueno, ¿quién recuerda qué significa Yeshua? Salvador. ¿Ok? En aquel tiempo, ¿recuerdan cuando les dije lo que significaba Jacob? ¿Sí se acuerdan? Díganme que se acuerdan. Ahí hay cafecito. Jacob era usurpador. ¿Ok? Por eso es que Dios le cambia el nombre, porque dice, no puedes tú con ese nombre ser el líder de mi pueblo. ¿Por qué? Porque recuerden que el nombre en la cultura hebrea era muy importante. Era lo que tú proclamabas sobre la vida de tu hijo. Entonces imagínate a los judíos cuando les dicen, él se llama Yeshua, el Salvador. O sea, ¿por qué le pusiste así? ¿Estás de acuerdo? Desde el nombre, Dios ya estaba preparando las cosas. ¿Bien? Pero aquí viene algo importante. Él va a salvar, o el propósito de Jesús, el propósito de Yeshua, es salvar solamente una cosa. ¿A quién? A su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Israel. ¿Ok?
Esto lo debemos de entender muy bien. Y ahorita lo vamos a seguir viendo a través de la Escritura. Dios no vino a salvar a otro pueblo, Dios no vino por otro pueblo más que por su pueblo. Y su pueblo es Israel. ¿Ok? Entonces, Jesús, ¿por quién vino? Por su pueblo. ¿Y su pueblo es? Israel. ¿Ok? La que viene, por favor. Ahora, ya estamos en el Nuevo Testamento. Ya terminamos todo el Antiguo Testamento. Ya hicimos un gran repaso en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios. Estando los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, bueno, eso no dice la palabra de Dios, esto se lo estoy comentando. Estando los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, porque recuerden que cuando Jesús estuvo en esta tierra, los judíos estaban siendo gobernados por los romanos. ¿Ok? Aparece un hombre, algo muy importante, del linaje de David, de la tribu de Judá, que un día de Shabbat, en la sinagoga, Jesús entonces, ¿cuándo se reunía en la sinagoga? En Shabbat. ¿Ok? Jesús se reunía, y esto acuérdate muy bien. Jesús se reunía en la sinagoga en Shabbat. Y se pone delante de todos, toma el rollo y dice, Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que esto tú lo puedes encontrar en Isaías capítulo 61. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Entienden lo que pasó aquí? Jesús dijo: esto que estaba profetizado, yo lo vengo a cumplir. Y algo muy importante, si tú lees Isaías capítulo 61, te vas a dar cuenta que no para ahí hasta donde Jesús leyó, sino sigue. Pero eso que sigue, Jesús lo va a cumplir, aún no se cumple. Por eso es que hasta ahí paró de leer. ¿Ok? Porque Él empieza a venir a predicar el año agradable del Señor. Él es enviado a los quebrantados, Él es enviado a pregonar la libertad a los cautivos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok, la que viene, por favor. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mateos 15, 24, él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí algo muy importante. Conforme a lo que dice este versículo, Jesús, ¿a quién es enviado? A las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus que fueron dispersas. ¿Ok? ¿Quién recuerda cuándo Jesús dijo esto? Cuando había una persona que le gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Llegó el momento en que sus discípulos le dijeron: oye Jesús, hazle caso, está gritando desde hace un buen rato. Y Jesús contesta: es que yo no he sido enviado a ellos. Él contesta: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús dijo: es que yo no soy enviado a ella. Mi propósito es venir por la casa de Israel. ¿Ok? Y ya, bueno, la mujer le contesta: aún los perros comen de las migajas de su Señor. Y Dios le dice: ok, está bien,
y la sana. ¿Perfecto? ¿Vamos bien? Entonces, el motivo principal de Jesús es venir por la casa de Israel. 18:11, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. Si yo les digo, ¿qué creen? Perdí $1,000,000. ¿Me van a creer? Pues no. Bueno, espero algún día tenerlo, pero no puedes perder algo que no tienes. Es como si les digo, ¿qué creen? Fui al zoológico y perdí a mi hijo. Pues no tengo hijos. Así, ay, qué bueno, porque ya me estaba preocupando. Pero, o sea, no puedes perder algo que no tienes. Y Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El pueblo de Israel, el reino del norte. Estoy diciendo, yo sé que a lo mejor tú vas a decir, ya entendí, pero es que se lo repito para que nos quede claro que toda la Escritura nos va a hablar de lo mismo. Y varios pasajes nos van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque es muy peligroso hacer una doctrina con base en un solo versículo. Si tú te has dado cuenta, yo he estado oyendo desde Génesis hasta los Evangelios. Y todo habla de lo mismo. Y es muy peligroso empezar a hacer una doctrina solamente de un versículo. Es que aquí dice esto y todo lo demás lo desechamos porque aquí dice esto. No. Toda la Escritura habla de lo mismo. Mande. Ok. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. ¿Ok? Versículo, Juan, capítulo 10, versículo 27. Algo muy importante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ok? Dice Jesús, yo soy el buen pastor, yo vengo por mi pueblo, yo vengo a rescatar mi pueblo, yo vengo a rescatar lo que se había perdido. Pero mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Y en el momento en que me reconocen, me siguen. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. La que sigue, por favor. Si oyes la voz del buen pastor, eres una oveja perdida a la que está llamando a volver al rebaño. ¿Ok? Si tú estás escuchando la voz de Dios es porque hay algo en ti que dices que yo tengo que regresar a donde pertenezco. ¿Ok? ¿Bien? La que viene, por favor. Juan capítulo 11, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Pero no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también ¿para qué? Congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Ok? En aquel momento Caifás dijo, conviene que este hombre muera, y no solamente por la nación, sino para que reúna a todos los hijos de Dios que están dispersos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? La que viene, por favor. Por tanto, como ya lo estaban cazando, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí
con sus discípulos. Qué curioso, ¿no? Que se fuera a una región que se llamaba Efraín, a una nación en la cual ya no estaba esa tribu, ¿ok? Regrésalo, por favor. Bueno, después de esto, no sé si más adelante, creo que sí. Bueno, la que sigue, por favor. Aquí se me oscureció mucho el asunto. Jesús paga el precio para que tú regreses a casa. ¿Ok? Algo importante, puse una cruz, porque fue la única imagen que encontré. Pero ¿cuántos recuerdan las imágenes de los dioses egipcios? Que les puse la semana pasada, ¿sí pasada? Pasada. Si ustedes se dan cuenta y las analizan, en cada una de las manos de estos dioses traían una cruz. ¿Ok? Y esa cruz representaba algo dentro de la sociedad o dentro del culto egipcio. La cruz no es un simbolismo o un símbolo del cristianismo, o no es un símbolo exclusivo del cristianismo. En muchas otras culturas la cruz se utiliza para representar una deidad. ¿Ok? La Escritura dice que Jesús fue crucificado en un madero. ¿Ok? Ok. ¿Y quién recuerda qué es esto? No alcanzo. Esto que está aquí. ¿Quién recuerda qué es? El nombre de Dios. ¿Sale? No tengo un... Me voy a comprar un láser. Estoy chaparro, no alcanzo. ¡Oh! Yud, Hey, Bat, Hey. ¿Ok? Gracias. Yud, Hey, Bat, Hey. El nombre de Dios. ¿Tú te acuerdas aquel pasaje cuando cuelgan a Jesús y los judíos se molestan? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Sí? Y le dicen a la persona que escribió, ¿por qué escribiste eso? Y él lo que había puesto era Jesús, el rey de los judíos. ¿Ok? Así como, ¿y por qué? ¿Por qué se van a molestar si solamente es algo sin sentido? Por lo siguiente. Porque cuando lo leían, las primeras letras eran Yud, Hey, Bat, Hey. O sea, que en el madero, cuando crucificaron a Jesús, lo que tenía en la cabeza era el nombre divino, el nombre de Dios. Por eso es que los judíos se enojaron. ¿Estás de acuerdo? Por eso es que dijeron, no, quítalo. Y la persona dijo, lo que escrito está. Y ya, dejen de andar molestando. ¿Sale? El Mesías es el cordero de sacrificio, Pesaj, que no cometió pecado, panes sin levadura, que venía a poner su vida como pago por los pecados de su pueblo, para lavarlos y volverlos a traer a la presencia del Padre. Incluso sus discípulos, cuando vieron que moría, se decepcionaron, pensando que se habían equivocado al creer en él como el Mesías. Pero cuando resucitó al tercer día, que es la ofrenda de las primicias, y se presentó como primicia al Padre, volvieron a creer en él. Cuando Jesús sube al cielo, sus discípulos extrañados le preguntan. ¿Vamos bien hasta aquí? Sus discípulos le preguntan, la que viene por favor. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
¿Cuál era entonces el propósito del Mesías? Restaurar el reino, la nación en una sola. ¿Ok? Y los discípulos le preguntan, oye, ¿lo vas a hacer en este tiempo? ¿Vas a unificar y vas a ser rey sobre nosotros? Aquí dice la diapositiva, no imaginaban que eso tomaría un tiempo y que ellos serían parte importante de esta restauración. Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿en dónde? Hasta el último de la tierra. Jesús les dijo, tranquilos, no les corresponde a ustedes saber en qué tiempos o qué no. De hecho, utiliza una palabra, las sazones. ¿Qué es eso de las sazones? ¿Qué es el sazón? Cuando preparas algo, cuando te lleva tiempo sazonar cierta o otra comida. Cuando te dicen tienes que dejar 3 horas sazonando el suadero para que agarre sabor. O sea, no te desesperes. Va a llevar tiempo. Es lo que le dijo a los discípulos. No se desesperen. Va a llevar su tiempo. Mientras ustedes van a recibir poder para que me sean testigos. O sea, para que proclamen mi nombre en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿No? La que viene, por favor. Entonces Él mandó a sus discípulos a encontrarte. Él mandó a sus discípulos a que tú, que eres pueblo de Dios, regreses. Regreses a casa. Regreses a ser una sola nación. Regreses a ser un solo pueblo. ¿Estás de acuerdo? Él mandó a sus discípulos a eso. Por eso lo que veíamos hace rato. Mis ovejas, mi pueblo, escucha mi voz. Me reconoce y me sigue. ¿Ok? ¿Vamos bien? La que viene, por favor. A los líderes de Judá se les instó a creer, a darse cuenta, pero cuantos se negaron, nuevamente ocurrió lo que el Señor había decretado. Otra vez, ya estaba Jesús, no quisieron creer, no quisieron obedecer, ¿y qué creen? Les vuelve a pasar lo mismo. Otra vez son dispersos. Estamos hablando de Judá. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Destruyen el templo. Y es una destrucción tan tremenda que hasta el día de hoy, junio del 2016, no se ha vuelto a levantar el templo en Jerusalén. ¿Ok? De hecho, los rabinos dicen, nuestra ofensa ha de haber sido tan grande para que hayan pasado tanto tiempo y no hayamos podido reconstruir el templo. Pues qué ofensa más grande que haber matado al Mesías, ¿no? ¿Bien? La que viene, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 12, dice, pero antes de todas estas cosas, Él está hablando de las señales antes del fin, ¿ok? Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa,
porque hoy yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos a todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción no ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y a los que estén en los campos, no entren en ella. Porque esos son los días de retribución, para que se cumplan todas las palabras que están escritas. Mas hay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Bien? ¿Entendemos lo que pasó? ¿Sí? Jesús les vuelve a decir, llegará el momento en que otra vez los van a perseguir. ¿Y qué creen? Volverán a ser esparcidos. Le está hablando a los judíos. ¿Ok? Volverán a ser esparcidos. ¿Y esto cuándo se cumple? La que viene, por favor. Esto es historia. En el año 66 después de Cristo, estalló la gran rebelión. No sé cuántos se acuerdan de eso en historia. De los judíos contra los romanos. En el año 70 las murallas fueron arrasadas, el templo destruido y los tesoros fueron llevados a Roma. El segundo templo se convirtió en ruinas, los judíos sobrevivientes fueron dispersados. O sea, totalmente los destruyeron. ¿Qué es lo que pasó? Los judíos dijeron, no, ya queremos volver a ser una nación independiente. Se levantaron. Pero se levantaron contra los romanos los destruyeron y dijeron, ok, se quisieron levantar, vamos a tocarles lo más sagrado que tengan, y lo más sagrado era el templo, y lo destruyeron. Como les comentaba hace rato, hasta el día de hoy no hay templo. La que viene, y bueno, se llevaron ahí la menorá, todos los tesoros fueron robados. La que viene, por favor. Pero Dios ha dicho, Ezequiel capítulo 37, versículo 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿No se ha cansado? ¿Seguro? Está lloviendo, así que no se puede ir, así que puedo hablar toda la noche y yo no tengo ningún problema. Esta es una parte muy importante. ¿Ya entendemos lo que está pasando? ¿Ya entendemos cómo están desarrollando las cosas? Dice la palabra de Dios. Ahora toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea, había dos palos, ¿están de acuerdo? Uno con el nombre de Judá y otro con el para Efraín o para José. Júntalos, luego uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeras, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel, que están entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y les daré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres.
En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y saldrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Ok? ¿Entendiste algo de lo que acabo de leer? Yo sé que a lo mejor es mucho y es mucha información, pero vuelve a hablar de lo mismo. Vuelve a decir, yo juntaré esos dos palos, y bueno, lo representa con palos, los vas a unir y vas a decir, esto es Israel. ¿Por qué? Porque Él volverá a unir el pueblo en una sola nación y tendrán un solo rey. ¿Vamos bien? La que viene, por favor. Ahora, a los judíos o a Judá los tenemos identificados. Yo les comentaba, si yo quiero encontrar judíos en la ciudad, ¿a dónde voy? A Polanco, ¿no? Es donde encuentras más judíos. ¿Quieres encontrar un judío? Lánzate a Polanco. Si a ti te preguntan dónde están los judíos, sabes dónde encontrarlos. ¿Ok? Porque ellos mismos se identifican. ¿Cómo es un judío? ¿Quién me describe a un judío? Barba. ¿Qué más? Kipá. Es correcto, es lo que les iba a decir. La forma de vestir. ¿Qué más? ¿La qué? Güeros. Bueno, algunos güeros. Su tzitzit. Apenas fue el día de Creo que sí, donde llevaron... Creo que sí. Algunos con sombrero, algunos vestidos todos de negro. Algunos con sus cairelitos acá. Bien bonitos vestidos. Y lo que decíamos al inicio del estudio. La mayoría de ellos, digamos que en una buena posición económica. Muy buena. Pero entonces, ¿qué los hace diferentes a nosotros? ¿Por qué son tan notables? Porque tienen una manera de ser diferente, una manera de hablar diferente, una manera de comer diferente, una manera de vestir diferente, una manera de obedecer a Dios diferente. ¿Ok? Entonces, ¿los judíos están bien al 100%? No, porque Dios los castigó y andan regados por todo el mundo. Pero hay muchas de las cosas que nosotros deberíamos de aprenderle a nuestros hermanos los judíos. Entendamos algo, por más que querramos, no podemos ser judíos. Porque ya lo vimos, ya lo entendimos. Los judíos solamente son de la tribu de Judá. Así que cuando te digan, es que tú quieres ser judío, te falta estudiar a ti que no sabes ni de lo que hablas. No puedo ser judío. Porque los judíos son de la tribu de Judá. Es que entonces tú eres judío mesiánico. Ok, la canción que no. Entonces, ¿tú qué eres? Yo soy pueblo de Dios. ¿Ok? Y como todo pueblo, tiene sus leyes. Como todo pueblo, tiene sus fiestas. Como todo pueblo, tiene sus costumbres. ¿Ok? Entonces, como a pesar de todo, los judíos no perdieron su identidad, sabemos dónde están y que un remanente ha vuelto a casa. ¿Ok? Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Mande. Judío mesiánico. Es un judío de la tribu de Judá, que cree en el Mesías, que cree en Jesús.
Eso es un judío mesiánico. Aquel judío de sangre que viene de la tribu de Judá, que cree en el Mesías, que cree en Jesús. Eso es un judío mesiánico. Sí los hay, sí los hay. ¿Ok? Pero en un contexto literal, cuando te dicen, es que tú eres mesiánico, pues realmente todos somos mesiánicos, porque todos creemos en el Mesías. Los católicos creen en el Mesías, creen en Jesús. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Sí? Ahora, estábamos hablando de que un remanente ha regresado a Israel, a la nación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en 1947, como siempre digo, un día yo andaba por ahí, el gobierno británico decidió retirarse de la tierra ahora llamada Palestina y puso en manos de la ONU la decisión sobre el territorio habitado por árabes y judíos. ¿Bien? Las Naciones Unidas aprobó un plan que dividía el territorio en dos estados, dando a los árabes y judíos una extensión similar del terreno. Y en 1948 nace el Estado de Israel, pero es atacado por países árabes que se oponían a su existencia, pero Israel sale victorioso. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, recuperan Jerusalén. ¿Ok? Lo que le estoy hablando es historia. 1947, desalojan o deshabitan los ingleses la tierra donde hoy está Israel. ¿Por qué? Porque dijeron, es que los judíos y los árabes están peleando por esta tierra. ¿Por qué? Porque los judíos dicen, hay un documento que es la Biblia, que ahí dice que desde el inicio esta tierra es nuestra. Así que, dénmela, es mía. Y no se la daban, hasta que en 1948 nace el Estado de Israel. Hoy en día ya identificamos a Israel como una nación independiente. ¿Ok? Es una nación independiente, ya no depende de nadie más. Tiene su propio presidente, tiene su propio ejército, pero al momento de que se crea, ¿qué creen? Los empiezan a atacar. Como ya es independiente y ya nadie los cuida, los árabes empiezan a atacarlos. ¿Por qué? Porque también quieren la tierra. Y hay una guerra en 1967 de los 6 días. ¿Cuántos han escuchado o han leído un poco sobre la guerra de los 6 días? ¿Tú? La guerra de los 6 días. Yo recuerdo, es cierto, pero el punto es que la guerra de los 6 días fue una guerra muy interesante. La guerra de los 6 días se desarrolla después de la fiesta de Yom Kippur, que era a ver quién se acuerda, le doy un plumín al que se acuerde. ¿Qué es la guerra de Yom Kippur? Azul. Yom Kippur, el día del perdón. Y una característica de este día es que el pueblo tenía que estar en ayuno. ¿Ok? Cuando el pueblo está en ayuno, estás débil. ¿Estás de acuerdo? Y los pueblos esperaron, los enemigos esperaron hasta que el pueblo estuviera débil físicamente, porque estaban en ayuno, para atacarlos. En ese momento empiezan a atacarlos y el ejército tiene que salir, así como estaba. Todo sin fuerzas, tiene que salir. Y empiezan a pelear. ¿Pero qué crees? El pueblo de Israel es un pueblo pequeño. Y empieza a pelear. Y está documentado, y te invito a que si tú puedes ver documentales o empaparte de esto, porque hay muchísima información. Al día de hoy no saben ni cómo, pero los judíos ganaron. Por decirlo de alguna manera, tenían un 80% de posibilidades de que los derrotaran. Y no solo que los derrotaran, sino que los exterminaran. Y el pueblo, los judíos, ganaron. Y hay testimonios que dicen
que venían aviones egipcios a atacar. Y supongamos, este es un avión egipcio, aquí viene, ¿no? Y acaba de atacar. Y los aviones del ejército de Israel en lugar de atacar de frente, dan la vuelta. Y se ponen atrás del ejército, de los aviones del ejército de egipcio. Lógicamente les preguntan, oigan, ¿ustedes quiénes son? Y ellos, en un egipcio perfecto, les dicen, no se preocupen, somos aliados. ¿Y qué creen? Pues no. Y los atacan. Y destruyen esos aviones. Los de torre de control y todo esto dicen, oye, ¿cómo rayos pudieron imitar nuestro acento también? ¿Cómo pudieron hacerlo? Hasta el día de hoy, el pueblo de Judá, los judíos, son cuidados, son resguardados por Dios. Y eso es innegable. Por eso es que los judíos tienen dinero. Una mentira que te dicen es, hermano, ¿quieres que Dios te prospere? Échale el alfolí. Eso no es cierto. Dice la palabra en Josué capítulo 1. Dice, cuida, sé valiente, esfuérzate para cumplir todo lo que en la Torá está escrito, para que todo lo que tú hagas te salga bien, para que el producto de lo que tú haces de tu trabajo sea en abundancia. El secreto de la prosperidad no es que tú des más a Dios. No es que tú le vengas y le digas, yo me endeudo con la gente para darte los miles de pesos. No. El secreto para que Dios te prospere es que obedezcas la palabra. En el momento en que tú obedeces, en ese momento Dios te empezará a bendecir. Si tú no obedeces, no importa que des 1,000,000 de pesos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso es que hasta el día de hoy ese tipo de personas tiene dinero porque obedece. Con leyes de más o no, están obedeciendo. Algunas empresas trabajan de lunes a viernes y los viernes a partir de las 2 de la tarde les dicen a sus empleados, adiós, váyanse. ¿Por qué? Porque me tengo que preparar para el Shabbat. Y apagan todo, apagan celulares, apagan todo y nadie los puede encontrar. ¿Por qué? Porque es Shabbat. Yo recuerdo que nosotros trabajamos para varios judíos y al principio cuando yo no entendía muchas de estas cosas, yo le decía a Shamosh, al señor Shamosh, le decía, oiga, ¿podemos llegar con ustedes el viernes a las 5? No, ¿qué crees? Esa hora ya no estoy. ¿Por qué? Le digo, es que es no. Si quieres déjalo hasta la próxima semana o cuando tengas tiempo, pero el viernes no. Y yo le decía, pues deje a alguien ahí encargado, ¿no? Si usted tiene que ir, no puedo dejar a nadie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, guardarás el Shabbat, tú y tus empleados, tú y la gente que está contigo. ¿Ok? ¿Bien? A ver, dime. Es lo que decía al inicio. Lógicamente no todos los judíos lo hacen, solamente aquellos que respetan y guardan la Torá. Porque pasa lo mismo que con los cristianos. Hay cristianos que tú los ves hablando allá afuera y hablan peor que el vecino. Tú los escuchas y gritan y te dicen por ahí y por acá. Y su manera de hablar no es digna de un cristiano. Pero se hacen llamar cristianos. Pasa lo mismo con un judío. A un judío también lo puedes ver diciendo groserías. Se le meten y empiezan a tocar el clapson así diciendo cosas feas. Y no guardando la palabra. ¿Ok?
Sí, también hay judíos así. Pero la mayoría de ellos sí lo guardan. La mayoría de ellos sí lo hacen. ¿Ok? ¿Sí, hermano? ¿Cuándo es el día del Shabbat? Día del Shabbat. Es viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde. Para ser específicos. En el momento en que se oculta el sol el viernes, empieza el Shabbat. Y termina el momento en que se oculta el sol del sábado. ¿Sí me entendió? Supongamos el viernes a las 8 de la noche ya se mete el sol. Cuando usted vea el viernes que se metió el sol, en ese momento empieza el Shabbat. Y cuando usted vea que el sábado ya se metió el sol, en ese momento terminó el Shabbat. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué haces los días al revés? No fui yo, fue Dios. Dice Génesis capítulo 1, y fue la tarde y la mañana el día 1. Y fue la tarde y la mañana el día 2. Y fue la tarde y la mañana el día 3. Para Dios los días son tarde y mañana. Para nosotros son mañana y tarde. Pero para Dios, y está en tu Biblia, es tarde y mañana. ¿Sale? ¿Ese es el día que se tiene que guardar? Ese es el día que Dios ha dicho que se tiene que guardar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sigue lloviendo, así que no se preocupe. No es cierto, ya casi acabo. Es que ya voy a terminar. Ay. Atrás, no. Hasta ahí me voy a quedar. Bueno, ya sabemos dónde están los judíos. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos millones de judíos hay? Son un buen. Son un buen de judíos por todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero qué crees? Solamente es una tribu, a lo mucho las 2 tribus. ¿Ok? Solamente son 2 tribus. Y son millones. Si 2 tribus son millones, las otras 10 tribus, ¿cuántos crees que sean? Muchísimos más. Y ahí es donde la palabra de Dios se cumple lo que le dijo a Abraham. Y tu descendencia será como la estrella de los cielos y como la arena del mar, que no se pueden contar. Al día de hoy tú no puedes decir en la tierra hay tantos, porque cada minuto nacen más y cada minuto mueren personas. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Entonces ya sabemos dónde está Judá. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Y Efraín, la casa de Israel, dónde está? Oseas capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Jeremías 23. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantaste, y no las habréis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Ok? Lo que les decía hace rato. En la mayoría de las iglesias no te dicen esto. La mayoría de las iglesias solamente te dicen, con que tú des tu ofrenda, te doy algunas palabras bonitas y ya. Pero nunca te hablan de que tú te comprometas, de que tú seas un pueblo diferente, de que tú seas una nación santa, de que tu manera de hablar tenga coherencia con tu manera de comportarte. Porque ¿cuántas veces podemos ir a una iglesia y comportarnos de la misma manera, seguir hablando de la misma manera, seguir siendo de lo peor afuera de este lugar? La primera vez que conocí a la hermana María Elena, es lo que yo le comentaba. Yo le decía, el propósito de que nosotros estemos aquí es enseñar que lo que decimos tenga coherencia con lo que hacemos. En el momento en que lo que decimos es diferente a lo que hacemos, algo está mal.
Porque Dios te ha llamado a ser diferente, a hablar diferente, a pensar diferente, a comportarte diferente y aún a comer diferente. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? A ver la que sigue. Ok, regrésate. Yo quería terminar hoy, pero no. Yo creo que todavía las próximas semanas seguimos. Porque viene algo muy importante. Viene lo que dice Pablo. Viene cómo empieza a hablar Pablo. Si tú te has dado cuenta, mi hermano, hemos estado desde Génesis y ahorita ya vamos a empezar con Pablo. Toda la palabra de Dios habla de lo mismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que dicen, es que la palabra de Dios no se contradice? Yo creo que a todos nos lo han dicho en algún momento. Es que la palabra de Dios no se contradice. Y es cierto. Pero para que no se contradiga, la palabra de Dios tiene que hablar de lo mismo. Tiene que ser lo mismo. No puede decir una cosa acá y ya después decirte, lo que estaba acá ya no sirve. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ruego a Dios porque nos siga dando la oportunidad de seguir entendiendo lo que Él quiere de nosotros. Que entendamos que somos un pueblo diferente. Que entendamos que no podemos quedarnos simplemente como personas que van a una congregación un par de horas, 2 horas, y de la puerta para afuera son iguales. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere algo diferente de ti y de mí. Que a lo mejor va a ser complicado, sí. A lo mejor te va a doler, sí. A lo mejor llega el momento en que Dios pone tu mundo de cabeza para que escuches, también. Dios lo puede hacer. Pero es porque te está hablando. Es porque quiere algo de ti. ¿Estás de acuerdo? Conforme a lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué crees? Dios, desde la fundación del mundo, sabía que tú ibas a estar en este lugar, en este momento, aquí sentado, escuchando esta palabra, escuchando que desde el principio Dios preparó todo para que sea su pueblo. Tú puedes decir, Israel desobedeció y fue llevado a las naciones. Dios lo permitió así, ¿para qué? Para que el día de hoy tú y yo estemos aquí sentados. Si ellos hubieran permanecido juntos, a lo mejor todos los que estamos en otros lados no hubiéramos podido entrar. Pero Dios permitió que esa maldición, ese regaño, Dios lo convirtió en bendición. Y por último, con eso termino, debemos de saber y entender eso, mi hermano. Lo que tú puedes pensar que Dios trajo como castigo a tu vida, como una opresión, Dios lo transforma en bendición para ti. Dios lo transforma en algo agradable para ti. Nunca dudemos de lo que Dios hace en nuestra vida. Puede ser de una manera o de otra, pero Dios lo que hace, lo hace porque te ama. ¿Estás de acuerdo? Si nosotros siendo malos, dice la Escritura, deseamos lo mejor para nuestros hijos, imagínate más Dios que está en el cielo, que quiere lo mejor para ti. Quiere que obedezcas, quiere que seas diferente. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿Vamos bien hasta este momento? ¿Vamos entendiendo? Si tenemos que regresarnos hasta el inicio, no hay problema, lo volvemos a hacer. Lo importante es que lo entendamos y más allá, que en algún momento podamos compartirlo. ¿Bien? Bueno, vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a orar.